Este es el tiempo anunciado desde antes de la llegada de los españoles. Como tal, el hombre que lleva el sol brillando en el pecho, el hijo del sol, el Inca, ya está aquí. Vengo desde aquel tiempo en que todo era verbo de oro. Vengo con mis latidos, moviendo todo, moviendo todo. La armonía es fundamental para entender al Padre Eterno. Él siempre ha dicho: yo no realizo alianzas con hombres de ningún pueblo, porque no hay pueblo terrestre que pueda adjudicarse poderes especiales para interceder por él, pues todos somos perfectamente completos en él. Como insiste y recaiga Pablo de Tarso, porque él dice que somos tardos a la justicia del yo soy, que es el reconocer lo que verdaderamente somos. Fíjense lo que dice: mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y que nos hablen según Cristo, porque en el Cristo habita corporalmente toda la plenitud del Verbo, y vosotros estáis completos en él. Entonces nosotros estamos completos en Cristo, y en el Cristo está completamente contenido el Verbo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces nosotros tenemos dentro toda potestad dentro de nuestro corazón, para gobernar nuestra propia vida, para gobernar nuestra existencia, para entender quiénes verdaderamente somos, para desarrollarnos infinitamente. En nosotros está todo el poder de la eternidad y la inmortalidad. Todos somos parte de su creación, y la creación es su vientre. Ahí vamos a comenzar a entender la armonía, porque allí distribuyó en equilibrio incontables partículas de luz. Recordemos, la que él vio en ese manantial dentro de sí mismo, y la esparció por todo el universo. Y su pulsar sustenta, cohesiona, armoniza y da continuidad a todo lo que en ese vientre existe. Y esto lo podemos entender en el mensaje resonante esparcido por todo el cosmos, como una resonancia de vida, como una luz que desde el sol central del primer superuniverso se regó por toda la creación, y que los Wingmakers nos lograron traducir de esta manera. Dice: yo soy el padre ancestral de toda la creación. Soy una esencia que vive dentro de cada uno de ustedes como una vibración que emana de todas las partes de tu existencia. Si sigues esta vibración, si la colocas en el centro de tu viaje, que es tu corazón, te contactarás a mi atributo, que vive más allá de las partículas de tu existencia. Entonces ahí nos está hablando de lo que venimos desarrollando, que es el yo soy. Si nosotros logramos iniciar un viaje hacia adentro, vamos a comenzar a contactarnos con el poder del Verbo y el yo soy. Dice: no existo para ser tenido o mantenido en indiferencia. Mi presencia es inmediata, la podemos sentir, tangible, real. Estás ahora en mi presencia. Cada uno de ustedes están ahora en la presencia del Padre Eterno. Eres el arcoíris de mi mente y mi corazón. Claro, porque en esos 7 espíritus que tenemos por dentro son el arcoíris del Padre Eterno. Son una partícula del arcoíris que viene de la preexistencia. Y aún pensamos de nosotros mismos como el término del producto de un casi hombre. ¿Cómo nos han degradado el pensamiento? Eres mucho más de lo que puedes darte cuenta. Nuestra unión fue, es y será por siempre jamás. Eso dice el Padre Eterno para cada uno de nosotros. Ustedes son su bendita descendencia, dice. Debes suspender tu creencia y descreencia de lo que no puedes sentir a cambio de tu conocimiento de que soy real y vivo dentro de ti. Vive dentro de nosotros.
Siénteme ahora. Eso les dice a cada uno de ustedes el Padre Eterno. Siéntanlo. Entonces, es real. Vive dentro de cada uno de ustedes. Tengan esa certeza. Esa es la armonía de su creación. Que cada uno lo contenga por dentro. Pero deben sentirlo ahora mismo. Deben buscar sentirlo ahora mismo. Hasta la próxima. Este es el tiempo anunciado desde antes de la llegada de los españoles. Como tal, el hombre que lleva el sol brillando en el pecho, el hijo del sol, el Inca, ya está aquí. Vengo desde aquel tiempo en que todo era verbo de oro. Vengo con mis latidos, moviendo todo.